Que el Señor les sea bendiciendo. Hoy día comenzamos hoy un nuevo estudio. Estamos en el libro de Efesios, no es nuevo estudio, sino seguimos la lección del libro de Efesios. Estamos en el capítulo 2, versículo 1. ¿Ya? Efesios capítulo 2, versículo 1. Tiene como subtítulo la plenitud en la gracia por medio de la fe. En la gracia por medio de la fe. Amén. Oramos, Señor, y entramos de lleno a leer de la palabra. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu piedad, misericordia. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú trabajas en nosotros. Cada día, Señor, puedas hacer madurar o crecer también en nosotros los dones espirituales, el fruto espiritual en nosotros, Señor. Pedimos, Señor eterno, cada día también un conocimiento más pleno de tu poder, de tu gracia, de tu palabra, Señor. Una luz en nuestra mente a la verdad de tu palabra. Conocer y entender lo más, cada día lo más hermoso que el Evangelio no es a nuestra pinta o a lo que creemos, Señor, sino a lo que tu palabra nos marca, una palabra viva, eficaz, una palabra que nos lleva, Señor, a conocerte cada día más. Es hermosa tu palabra, Señor. La leemos, nos apasionamos, nos encanta en la belleza y la dulzura que es. Si es bella y dulce tu palabra, Señor, cuán dulce más es tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu misericordia, te bendecimos. Bendice a nuestros hermanos, a cada familia, a cada hogar, Señor, representado que están en los estudios. Concede cada petición de su corazón, pero lo más importante, llena sus vidas espirituales. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu poder, llénalos de tu presencia, Señor. Haz cosas maravillosas, sorpréndelos en tu poder, en tus maravillas. Te damos gracias porque siempre nos escuchas, Señor, y que también a través de tu palabra nos bendices. Te bendecimos por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a estudiar este capítulo 2. Dice así: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Cuando vosotros estabais muertos en delito y pecado. Acordémonos que la iglesia no parte con los mejores santos, con los más perfectos. Cristo es la piedra angular, perfecto en todo. Pero él toma a 12 discípulos que nosotros lo hubiésemos eliminado. No, o quizás hubiésemos escuchado la gracia de Pedro. No, Pedro no sirve. A Mateo, no. Quizás a cada discípulo le hubiésemos encontrado tantos detalles que le hubiésemos dicho, no, Señor, busquemos a otro. Busquemos a otros, ¿ya? Y ahí donde nos equivocamos. Es el Señor el que elige. Y la iglesia no partió con los mejores en ningún sentido. Al contrario, parte con personas con mucho defecto. Hombres quizás que son muy agresivos, muy fuertes de carácter. Pero Dios trabaja en ellos. Dios trabaja en ellos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué me dice la ayuda? Estabais muertos, tiempo pasado, ¿no es cierto? Como cristiano ese es un tiempo pasado. El hombre no necesita meramente a un guía o a un maestro, ya escuche, el hombre no necesita meramente a un guía o a un maestro. Él está muerto y lo que necesita es a alguien capaz de resucitar su espíritu. Lo que el hombre necesita es alguien que pueda resucitarlos de los muertos. ¿Ya? No necesita escuchar a un guía. Guía de ciego, dice. Soy ciego y soy guía de ciegos.
sos ciego y sos guía de ciego. Entonces, el maestro era ciego y guía a los ciegos. Imagínense cómo están, clarito. Debe ser curioso eso. Yo te guío. Ya, el ciego le cree, pero quizás de repente se empieza a dar cuenta el ciego que el otro parece que el del lado también es ciego. No le da la confianza. Están en la misma situación. El hombre no necesita meramente un guía o un maestro. Él está muerto y lo que necesita es alguien capaz de resucitar su espíritu. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del aire, siguiendo la corriente de este mundo. Sí, me fui para abajo. ¿Ya? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerda que había tomado una parte que a veces nosotros hablamos del reino de Satanás? No es reino de Satanás, habla del príncipe, ¿ya? Porque no es rey. No, se la da el príncipe, que algo tiene su ejército, sí, pero la palabra le marca como el príncipe del aire, ¿ya? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya, voy a leer la ayuda. Esto es una ayuda muy importante que me gustaron. Yo creo que también le va a gustar. Si no le gusta, ahí como que vamos a entrar en los detalles. Mire, lo que somos por naturaleza, ¿ya? El capítulo 1 empieza a hablar de los Efesios, una buena recomendación. Se alegra no por la actividad que tienen, sino porque en ellos hay fe y amor para con todos los santos. Él se regocija, en la oración está presente, pero está pidiendo algo más, que tengan espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento del Señor, ¿ya? Y que también sepan cuál es la esperanza, las riquezas de la gloria de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios, el cual operó en Cristo, ¿ya? Y Él es cabeza de la iglesia y está todo sujeto a Jesús, ¿ya? Está todo sujeto a Jesús. Con ese capítulo 1, pero ahora nos va a recordar, el apóstol tanto le recuerda a los efesios, pero también a nosotros, quién éramos y en qué condición estábamos. Que nos dice, el apóstol comienza haciendo una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios, en la que estaban incluidos todos los hombres. Estabais muertos. Están todos incluidos, todos, la iglesia estaba incluida en esto, todos estábamos incluidos, y es una descripción demoledora. Escuche esto, no es que había méritos, ni uno tenía, ni un mérito. Es más, estaban muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, imagínense la santidad de Dios que coloca la ley, que coloca en la ley al pueblo de Israel no tocar muertos, no tocar animales muertos, nada, porque eso los contaminaba. ¿Ya? Es como rechace, apártese de todo lo que sea muerto.
¿Ya? Era bien, y si alguien tocaba y todo lo demás, había que hacer una limpieza increíble en el hogar. Por tocar algo muerto, era complicadísimo. Pero nosotros estábamos y si nosotros hablamos muertos, es que éramos fétidos a la santidad de Dios, éramos fétidos en nuestros delitos y pecados. Es nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestros vocabularios. ¡Wow! Para Dios no era grato aquello. ¿Ya? Y hace una descripción demoledora de quién eran los efesios, le hace recordar quién eran ustedes y nos hace recordar a nosotros quién éramos nosotros. ¿Ya? Nos hace recordar. Entonces, esta descripción demoledora, apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres, estabais muertos. ¿Ya? Ahí aparece esta citación. Por supuesto, muchas personas discuten este diagnóstico que Dios ha dejado escrito en su palabra. No, yo no soy tan malo. No, yo no soy tan mala. No. Y empiezan a tener, ¿cómo se llama? Justificativos. Algunos estarían dispuestos a admitir que hay algunas áreas de su vida que necesitan de ciertos cambios, pero de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que los coloca como muertos, sin posibilidad de recuperación. Aquí no habla de enfermos, un enfermo puede recuperarse, pero el apóstol marca, estabais muertos, y muchos no se quieren colocar en esta situación de muertos, sin posibilidad de recuperación. No se ve tan mal, ellos no se ven tan mal, no, si yo no soy tan malo. Yo conozco gente más mala y se comparan con otros. Otros siguen imaginando que el hombre tiene buen corazón, ¿ah? Y que en tal caso hay que hacer algo para que brote y se manifieste. Hay personas que hacen actos de caridad. Oh, esta persona se merece el cielo, pero caen en otras situaciones. Es como raro esto, ¿eh? Acordemos que había que cumplir toda la ley. La ley nos acusa que somos pecadores. Si es por obra, tendríamos que cumplirla completamente y no hay ni uno que pueda cumplir la ley. Ni uno. Entonces era el tremendo lío. Pero aún así, algunos se justifican y se encuentran buenos. ¿Se acuerdan el joven rico? Yo he hecho de todo, he cumplido toda la ley. Da lo que tienes. Oh, ya. Cayó. No había manifestación de amor. Sugieren algunos que con mejores leyes sociales, mayor bienestar y educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad justa. ¿Ya? Sugieren algunos que con mejores leyes sociales, mayor bienestar y educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad más justa. ¿Será verdad? Hay gente pobre, muy sencilla, pero tiene algo y se le va el humo a la cabeza. Gente que parte bien, y hablemos de gente de iglesia, con buenos ministerios, parte bien su ministerio, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a bendecirlo, y en el camino se desvían, y salen con atrocidades, pero horribles. Y uno dice, ¿qué pasó? Si estaba bien. Cantantes. Hemos tenido cantantes cristianos, que después se juegan entre la iglesia y el mundo. Sí, se juegan entre la iglesia y el mundo. Algunos son de nuestra denominación y después ya pasan a ser parte del ecumenismo. A toda la iglesia les sirve, porque ya son cantantes. Entonces necesitan ellos vender y todo lo demás. Ya después pasa a ser un comercio. Ya no era lo que era el principio de la adoración al Señor. Pasa a otro punto. Se da cuenta que de una u otra manera
lo que puede partir bien y que uno dice, ay, no, y el señor no. Muchos parten bien y caen en diferentes situaciones. Hay hombres y gobiernos que han estado en las peores consecuencias, en un gobierno malo, entra otro, yo lo voy a mejorar, ya empieza a hacer algo bueno y después es peor que el otro. Y la gente dijo, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Todo lo que nos dijo partió bien y después y salió peor que el otro. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿ya? Ese es el hombre. Y algunos que se creen buenos, ¿ya? Algunos esperan leyes sociales, mayor bienestar, educación, y eso puede conseguir una mejor sociedad. Pero el problema de no tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación del hombre le lleva una y otra vez a tomar medidas para solucionarlo y que se muestran completamente inadecuadas. Una enfermedad radical requiere un remedio radical. Si el hombre estuviera enfermo, necesitaría un remedio, pero el hombre está muerto. ¿Ah? ¿Qué comparación, qué increíble el argumento que usa Pablo, que nosotros estábamos muertos. Y podía haber el apóstol haber dicho, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero acuérdense que el muerto Lázaro resucitó. Hay alguien que puede resucitar a los muertos, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos a alguien que resucite muertos, alguien que nos resucite y que nos abra nuestros ojos y conozcamos la verdad en ese sentido. En ese sentido va en dicha situación. Una enfermedad radical entonces requiere un remedio radical, mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces. Por supuesto que una mejor educación es muy deseable, igual que leyes más justas que sean administradas con justicia. Pero todo ello no podrá rescatar al ser humano de su estado de muerte y muerte espiritual. ¿Ya? Estábamos muertos en ¿qué cosa? En nuestros delitos y pecados. ¿Qué me dice la otra versión? Antes, el versículo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. ¿En qué vivía? Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. ¿En qué vivían? Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios y que animan a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? Nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Mire, habla de qué cosa decíamos, malos deseos, caprichos de nuestra naturaleza pecadora, caprichos, y también de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Dios no nos tomó porque éramos los mejores. No. Acuérdese que cuando recibimos el llamado del Señor, es que tuvimos que reconocer que estábamos mal y que necesitábamos nuestro Salvador, ¿no es cierto? Necesitábamos aquel que resucita a los muertos. Y ahí nuestra vida empezó a cambiar. ¿Con qué? No porque podíamos, sino con la ayuda del Espíritu Santo, y empezaron a cambiar nuestras palabras, nuestro vocabulario, nuestro hacer, nuestros pensamientos. Empezamos a entender qué es lo que quería Dios de nosotros y empezamos a buscar a Dios y empezamos a amar a Dios. Y empezamos en el caminar a dejar muchas cosas, actitudes, malas obras
maldades, muchas cosas que interferían en nuestro camino y que empezamos a ver que sí eran malas. ¡Wow! Y Dios primero por fuera, quizás qué había por fuera exterior que tuvimos que cambiar, pero cuando Dios empezó a trabajar y a buscarnos por dentro y empezó a sacar aquellos detalles, ahí nos dábamos, ¡ay, Señor, también esto estaba malo! No, esto también no sabía que esto era malo. A veces lo tomábamos por natural, como todo lo hacían, o todo el mundo hacía por la corriente del mundo, todo estaba sujeto al mundo. Entonces hacíamos lo que el mundo hacía y por eso era natural, por eso era normal. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Como seguíamos esa corriente, todos decían garabato, así que no había problema de decir garabato, pues es normal. Escuchen esto, es normal. Pero cuando para lo que ellos es normal, escuchan a alguien que no dice garabato, ese es anormal. Porque ellos siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando ellos, no, pueden ir a fiesta, cuando ellos pueden ir a carrete, cuando ellos pueden tomar y embriagarse y no llegar a la casa y dejan la escoba, pero si usted va a una vigilia, ¡ay, estáis loco! ¿Cómo se te ocurre ahí aburrirte? ¿Se da cuenta? Las corrientes de este mundo, ¿ya? Y conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero hay un contraste, hijos de desobediencia, hijos de obediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. El apóstol se reconoce a sí mismo. ¿Por qué? También él vivía en los deseos de su carne. Sí, pues sí. Acordémonos quién era. Acordémonos del libro de Hechos. ¿Quién era el que perseguía a la iglesia? El apóstol. Pero ¿quién hace este cambio? ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que resucita de los muertos? Aún nuestro estado espiritual es Cristo. ¿Sí? Y él se coloca y dice, sí, yo reconozco que estaba muerto en mis delitos y pecados. Estaba, porque ahora tengo vida, dice. Y estaba haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos somos hijos de Dios, dice algunos. No, somos todos hijos de Dios. No, aquí me habla de hijos de ira. ¿Ya? Y habla de hijo de desobediencia. Eso hay que marcarlo. Sí, me gustó. Mire, para que vea usted que a veces yo no tengo muy preparado, no es que no tenga muy preparado, la palabra va aflorando y me encuentro con estos detalles que uno dice, mire, bueno, quizá usted lo sabía, pero ahí leyendo uno va encontrando estas palabras. ¿Quién éramos antes? Hijos de, ahora somos hijos, antes éramos hijos de ira, ¿ya? Hijos de ira. Y también hablábamos de hijo de desobediencia. ¿Cómo podemos decir? Dos ideas que marcan que no éramos hijos de Dios. Y más encima éramos muertos. Hijos de eso, antes éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Amén. Así que, para que sepa, no teníamos méritos y éramos igual que los demás y seguíamos la corriente del mundo. ¿Fumaban ellos? Fumábamos nosotros. ¿Sí? ¿Bailaban ellos? Bailamos nosotros. No sé, pues hacían cualquier show, hacían cualquier masacre, también lo hacían. Habían terribles situaciones. Y es más, si no pasabas tú eso, quizás tenías odio. Estabas encadenado en odio, en amargura, o depresión, encadenado en sufrimiento. ¡Wow! Tantas cosas que pueden pasar.
en tormentos, niños que pasan tormentos increíbles, niños ya vienen con esto, ya no una libertad, no una vida, no un conocer a Dios. Ya vienen con su vida destruida. Y es más, algunos vienen con herencias de maldición. Y vienen con herencias de maldición. Qué atroz. Qué atroz. Bien, hasta ahí nos vamos a dejar, no me voy a alargar para después seguir avanzando con el versículo 4. Muchas bendiciones, le invito, sigamos leyendo la palabra del Señor. Bendiciones, gracias.